Buenas noches, muchas gracias a quien está conectada ahorita para la sesión relativa a sentido común y vamos a platicar un poquito, ¿no?, sobre la ética y el sentido común. Voy a compartir aquí una presentación para guiar esta clase del día de hoy, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando esto nada más, déjame. Eh, vamos a abordarlo desde dos perspectivas, ¿no? La idea de sentido común como una idea orientadora y luego los componentes culturales que esto puede y tiene, ¿no? Y la importancia, pues, de entenderlo desde este punto de vista para lograr la comprensión de las y los otros, ¿no? Hablemos desde un punto de vista de lo que entendemos por sentido común en la vida cotidiana, ¿no? Salimos de nuestras casas y miramos hacia afuera, vemos que está nublado y que probablemente llueva, por ejemplo ahorita, temporada de lluvias. Entonces es probable que tomemos para ello un paraguas, ¿no? O si decidimos ir a la playa, llevar traje de baño, bronceador, toalla, ¿no? Y que previamente hayamos tomado alguna otra precaución. O a un congreso, ¿no? Nosotros hacemos nuestras marcas en el programa, llegamos a tiempo para alcanzar el lugar, ponemos cara de que es interesante, llegamos a anotaciones, que muy probablemente no vamos a revisar, pero ahí está, ¿no? Y todo esto es gracias al denominado sentido común. Es gracias al sentido común que nos podemos mover y orientar en el espacio. Gracias a él podemos llegar a determinar qué hacer si nos perdemos o cómo comportarnos si estamos en un restaurante, en un bar, etcétera, ¿no? Si se nos rompe una agujeta, si se nos va la luz, si nos regalan una planta, si las llaves se nos quedan dentro de la casa cuando estamos afuera, sabemos qué hacer, sabemos cómo sortear los dilemas o las peripecias a las que nos enfrentamos precisamente porque contamos con eso que se le llama sentido común. Y no obstante, el sentido común entender el entorno, ¿no? Varía de sociedad en sociedad. El desarrollo de los sistemas de pensamiento, de acción ordenados y reforzados, la física, corrientes filosóficas como el existencialismo, culturas, religiones, el propio derecho, ¿no? Son una serie de prácticas heredadas, creencias aceptadas, juicios habituales y emociones no enseñadas. Entonces, tenemos dos perspectivas del sentido común. El sentido común lógico o aparentemente lógico que nos ayuda a orientarnos y a poder decidir, a saber qué hacer, cómo enfrentar situaciones de la vida cotidiana. Pero resulta que este enfrentar situaciones de la vida cotidiana no es en sí mismo o no es necesariamente racional, sino que proviene de un conjunto de prácticas heredadas, ya dije, no creencias aceptadas, juicios habituales y emociones no enseñadas. En muy buena medida es aquello que esperamos que suceda y aquello que sabemos que va a suceder. Sabemos que algo puede acontecer con una determinada probabilidad. Sabemos cómo adaptarnos a situaciones que, aunque rompan un poco la lógica del acontecimiento, no se salen de esta, ¿no? Recordará usted, la persona conectada, ¿no? Que no sé exactamente dónde viva, pero si vive en la Ciudad de México, o ¿en dónde vive, Gabriela? Puebla. En Puebla. Bueno, eh, no sé si sea el caso de Puebla, pero en los años 90 era común que en temporada de lluvia se fuera la luz, por lo menos aquí en Ciudad de México. Y ya tenía uno dispuesto las velas, porque las velas, mire, ya nos acompañan las otras dos personas. Estamos completos y me da gusto, ¿no? Y los saludo, les deseo buenas noches. Es lunes y es difícil, ¿no? Van llegando de trabajar seguramente y todo. Bueno, entonces decía, situaciones más o menos o circunstancias, acontecimientos más o menos que aunque rompían una cierta lógica de funcionamiento, eran cotidianos. Era cotidiano que se fuera la luz. Ya no es tan común, pero antes sí.
Y yo recuerdo que teníamos velas, había un cajoncito en donde, pues sí, cuando se va la luz uno enciende las velas y jueguito, porque más tampoco había una idea de cuándo va a regresar. O sea, la certeza era la incertidumbre, ¿no? Pues se fue la luz, cuando regresa, pues cuando regrese. Ahora ya es un poquito o muchito más eficiente, ¿no? Se va la luz y se va por unos cuantos minutos, y ya si tarda demasiado, es una hora, a menos que haya otros acontecimientos, ¿no? Pero vamos a situarnos todavía en el terreno del ordinario. Entonces, en ese sentido, el sentido común, valga la redundancia, desde un punto de vista lógico, nos ayuda a enfrentar situaciones que dentro de la cotidianidad pueden ser parte de esta o pueden romperla, pero son previsibles. Es previsible que llueva y entonces traigo un paraguas. Inclusive condenamos a aquellos que no lo hacen, ¿no? Pero ¿cómo se te fue? Pues ya sabías que esto iba a pasar, o sea, no, hasta con cierta molestia, es increíble, siempre se te olvida, ¿no? Siempre se te olvidan las llaves. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no solo nos orientamos, sino que esperamos que las y los demás se orienten de la misma manera porque compartimos un espacio y un tiempo, ¿no? Entonces es normal para todos traer un celular. Rompería el sentido común quien no lo trajera, ¿no? Inclusive puede llegar a ser condenado quien no lo hiciera así. Él o ella reivindicarían, no, es que no quiero ser objeto de estos artefactos y lo que sea, pero rompería con casi una regla, porque el sentido común se convierte o se ha convertido casi en una regla para entender el entorno, ¿no? Bueno, dicho eso, voy a compartir un pequeño video que es un poco curioso, un poco jocoso, pero a partir del cual haremos algunos comentarios con relación de esto, ¿no? Entender el entorno, qué significa entender el entorno y cómo el entorno informa, ¿no? Nos dice cosas respecto de qué es, de qué se compone y qué tendríamos que esperar. Entonces déjenme compartirlo. Permítanme. Insisto, es una situación un poco chistosa, pero que me parece que ahí hay una falta de entendimiento, ¿no? De qué es. Bar, ellas y ellas. Me traicionó conmigo ese lugar. ¡Momento! Hay algo muy extraño en este lugar. Fue mala. ¡Claro! ¿Qué le pasa? Este bar no tiene salida de emergencia. Ya no podemos estar a gusto en ningún Aquí lado. se quedan en su trampa, chicas. ¿Qué se cree esa pelona? Bar, ellas y... Bueno, solo me interesaba, ¿no? Para efectos de mostrar, entender el entorno. Ahí había una situación contextual aparentemente muy clara, ¿no? Era un bar exclusivo, Homero entra y no se percata. Y de lo que sí se percata, no obstante, es que falta un elemento de seguridad. Entiende que hay algo extraño, pero lo que deduce a partir de esa circunstancia, digo, el ejemplo es caricatura, pero lo que me interesa es, nos orientamos en el espacio y configuramos nuestras expectativas de ese lugar o de los lugares a donde acudimos de conformidad con una idea que ya teníamos, ¿no? Quizás desconociendo que hay circunstancias, que hay lugares, que hay espacios en donde no se permiten ciertas prácticas, descolocan a una persona, ¿no? Entonces, el ejemplo nada más sirve para esta confusión lógica en donde llega él a una conclusión, no obstante, ¿no? Y dice, sí, lo que no hay es una salida de emergencia, porque él está fijándose que el entorno algo le dice, ¿no? Es, insisto, nada más un ejemplo contextual, porque así nosotras y nosotros tenemos una serie de expectativas con relación al entorno. Cuando esas expectativas están fuera de nuestro campo de vista, es posible que no las advirtamos. Es posible que no sepamos si estamos rompiendo, por ejemplo, una regla de comportamiento, ¿no? Pasa mucho con personas a las que de pronto pasa con los niños, ¿no? O pasa con personas que están en otro entorno y que le dicen, es que eso no se dice. Aquí eso no se dice, ¿no? U otras vivencias. Miren, perdonen por lo anecdótico, pero les voy a contar una cosa que a mí me sucedió.
Cuando estaba adolescente me llevaron a vivir a otra ciudad que tenía otras prácticas, no mejores, no peores, simplemente otras prácticas, y un amigo me invitó a comer a su casa. Yo había ido muchas veces a comer en la casa de otras personas, por lo cual no tenía ninguna novedad. Sabes cómo comportarte, ¿no? Ya pasaste por tu proceso educativo, entonces no había mayor problema. Pero cuando se sientan a la mesa, y lo digo sin ningún ánimo de nada, sino simplemente mostrar este rompimiento de lo que uno espera y lo que no espera, y que entonces te quedas un poco sacado de onda, vamos a decirlo, ¿no? Así como este reproche de esto aquí no se hace, esto aquí no se dice, esto aquí está fuera de lugar, como el personaje estaba fuera de lugar en un bar para mujeres y él no lo advierte. Solo para decir, hay cosas que cuando no están dentro de nuestro campo de entendimiento lógico, podemos ni siquiera percatarnos que estamos rompiendo una regla. Pero resulta que las reglas no son solo componentes lógicos, y eso es lo que me interesa, sino que tienen contextos culturales de enunciación, ¿no? Bueno, y entonces la ética es la que nos va a guiar no solo para darnos pautas lógicas, sino para entender la diferencia, que eso es a lo que vamos a llegar. Bueno, entonces decía, llego a la casa de este amigo mío, y para ellos era muy normal hacer algo que yo no es que no hubiera visto antes, pero no lo acostumbraba, que era rezar antes de los alimentos, ¿no? Entonces cuando empiezan a orar, yo no esperaba que ese fuera el siguiente paso cuando te sirven la comida, ¿no? Entonces yo estaba así con la cuchara, ay, ¿no? Y pues ya, o sea, no pasó a mayores, ¿no? Nada más te quedas callado, simplemente, ¿no? Porque así sucede. O para quienes van a misa, ¿no? El rito religioso hay como ciertas palabras, ¿no? Palabras, no quiero decir palabras clave, pero que quienes participan en ese rito saben, por ejemplo, que hay que pararse, saben que hay que hincarse, saben que... Y quienes ya han interiorizado ese comportamiento, ¿no? Saben que hay que hacer. Y quienes no, quedan como bastante fuera de lugar. A mí me pasa siempre, ¿no? Cuando voy a una misa, porque yo veo que los demás se paran y se paran, pero yo no sé cómo saben que hay que pararse, yo no sé cómo saben que hay que hincarse, ¿no? Es simplemente la incorporación de ciertos elementos del entorno sin los cuales no me puedo mover. Entonces, los sentidos comunes son variados, ¿no? Obviamente, esa es una práctica religiosa, pero es una práctica cultural, ¿no? Inclusive en nuestras prácticas seculares, ¿no? Hay cosas que se hacen o no se hacen. Aplaudir en un concierto, cuándo se aplaude y cuándo no, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa en los conciertos de música clásica que de repente, si uno no está muy habituado, empieza y nadie más aplaude, y digo, ay, ya me vi como que el que nunca ha venido, ¿no? Es normal. No hemos incorporado ese código. Entonces, el sentido común, en buena medida, es la incorporación de códigos a nuestro actuar, ¿no? Nos va a revelar, desde luego, elementos contextuales, nos va a revelar qué tanto conocemos el entorno y nos va a revelar también qué tanto podemos interactuar con ese entorno o qué tanto no podemos interactuar con él. Y como decía, no es una cuestión meramente lógica de tomar un paraguas porque está nublado, sino reglas de comportamiento, ¿sí? Entonces, comenzar a suponer que el sentido común es solamente conocimiento nos haría caer en un error, porque no podríamos decir en dónde se encuentra, ¿no? O sea, si nosotros sabemos cómo sortear ciertos dilemas o peripecias con las que nos enfrentamos, es porque contamos con este sentido común, pero insisto, varía, ¿no? Volviendo al ejemplo de la luz, aquí que se iba la luz y que no tenía nada de raro poner velas, cuando en California, claro, fue un apagón masivo, ¿no? Hace muchos años, pero un apagón y las personas no sabían qué hacer, estaba paralizada la ciudad, ¿no? Quizás porque no estaban adaptadas a ese tipo de caos, ¿no? Otro ejemplo que me gusta luego poner cuando doy esta clase es en el Mundial de 1994, hace muchísimos años. Un partido de México en donde por alguna razón se rompió la portería, estaban los travesaños, ¿no? Y aparte tenía tienen las porterías, ¿no? ¿Cómo se les llama? Bueno, pues unos tubos, ¿no? Que soportan la red y que hacen que la red no se vea como caída. Entonces se rompió y en el estadio el protocolo era cambiar la portería. Sague, mexicano, agarró y la amarró a
a otro poste, la ato y problema resuelto. ¿Por qué? Porque el sentido común en México era, pues quizás no necesariamente en el fútbol, ¿no? Sino que nosotros resolvemos nuestros problemas a partir de la escasez. Entonces, no es poco frecuente que le pongas un alambrito a algo, que pegues algo con cinta. Entonces, puedes resolver de una manera distinta a otra persona que si se le rompen los anteojos, si se le rompe, es como, híjole, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que comprar otro, ¿no? Y acá sería que, bueno, pues no, ¿por qué no lo pegas y ya, ¿no? Entonces, entonces, pensar que solo es conocimiento, podemos decir, bueno, pero ¿de dónde viene ese conocimiento? Y a cómo va la ciencia, tampoco podríamos saber si hay una zona del cerebro en donde se instale esto, ¿no? Entonces, la primera idea que nos puede aproximar al estudio del sentido común es considerarlo como una dimensión de la cultura, ¿no? La idea de que la lluvia moja, que debemos resguardarnos de ella, de que el fuego quema, que no debemos jugar con él, se combinan para abarcar un amplio dominio de lo dado, de lo innegable, ¿no? Para conformar un catálogo de realidades inmanentes a la naturaleza, tan concluyentes que se imponen en cualquier mente lo suficientemente esclarecida para aceptarla, ¿no? Voy a regresar a la presentación, haré acompañando estas ideas, ¿no? Entonces acá vuelvo, ¿no? Entonces, esta idea de Clifford Geertz, ¿no? un antropólogo que muestra la dimensión, como decía, cultural de nuestras prácticas, ¿no? Entonces, los antropólogos, ¿no? Las personas, ¿no? que hablan de los contextos, ¿no? Van viendo de qué manera estos sistemas filosóficos, matemáticos, conocimiento, ¿no? Son un complejo complejo sistema, ¿no? De prácticas heredadas, creencias que aceptamos, emociones que, insisto, nos permiten movernos en un determinado espacio, ¿no? Bueno, entonces vamos a decir, pues, ¿no? Que cada cultura tiene sus asociaciones, sus acepciones, de modo tal que la regla de no jugar con fuego puede no ser en todas las sociedades verdaderas. Los fumadores, ¿no? Los fumadores estándar de nuestra cultura suelen tener la costumbre esta de pegarle a las cajetillas, ¿no? Bajarle el tabaco. En fin, una serie de prácticas, pues, que les es ajena a quienes no compartimos esa práctica, ¿no? Pero en el sentido común asumimos que esta práctica es algo dado, es algo innegable, se presenta como incuestionable, ¿no? Tanto en situaciones de la vida cotidiana como en sentido un poco más amplio, ¿no? Bueno, recordarán ustedes o habrán escuchado del libro de Kafka, La Metamorfosis, ¿no? En la Metamorfosis lo que encontramos, voy a avanzar en la presentación, es una persona justamente, ¿no? A la que se le rompe la idea, se le rompen las formas en cómo se puede orientar en el espacio, ¿no? Porque un día, por alguna razón que no nos es revelada, es parte del misterio, ¿no? Deja de no entender el entorno, sino de poderse vincular con él, ¿no? Es un sinsentido, es una falta de reconocerse en el mundo y la posibilidad de ser reconocido de manera abrupta. Obviamente, lo que pasa en la metamorfosis es que un día K amanece con el cuerpo de un escarabajo, ¿no? Y no quiere que los otros lo vean porque sabe, primero tiene esta crisis existencial de no reconocerse, ¿no? Imagínense desde un plano existencial que no pudiéramos reconocernos al vernos, ¿no? No por una enfermedad, no por una cuestión fisiológica o neurológica, ¿no? Un padecimiento que no nos permitiera ver en esa persona que está frente al espejo a nosotras y nosotros, sino que cuando nos viéramos, sabiendo que somos quien somos, ¿no? Sabiendo que nos llamamos como nos llamamos, lo que viéramos fuera otra cosa.
Eso por un lado, ¿no? Pues eso va a generar una angustia, desde luego, pero el problema no es la angustia de no identificarse en eso que parece ser que es lo que los otros verían, sino que justamente cuando los otros vean eso que no soy, porque no soy ese, pero ellos lo van a ver, no van a entender cómo es que me convertí en esa cosa, ¿no? Eso, si lo pensamos desde el punto de vista de Kafka, pues lo único que vamos a tener es quizás una genialidad, ¿no? Quizás un absurdo, quizás toda la disquisición que podamos hacerle psicológica, pero pensemos en cambio en otras formas, en otras culturas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la idea de la esclavitud, ¿no? Que tuvo durante muchos años y que además configuraba el sentido común, el quehacer, no solo de la empresa europea, sino el quehacer de sociedades antiguas, Grecia clásica, ¿no? Grecia, Aristóteles en el segundo libro de la Política dice, hay hombres que nacen, y conste que lo reduce a hombres, ¿no? Por su propia naturaleza, libres y otros que son esclavos. Es una configuración natural, según lo presenta Aristóteles, y entonces es normal que haya quienes no son libres, ¿no? Quienes son esclavos y lo serán para siempre. Y luego pensemos, ya decía, ¿no?, en la empresa colonial, en donde no había un reconocimiento de el otro como, o de la otra, como eso, como una conciencia distinta, es decir, como una persona que tenía la capacidad de ser, de discernir, de sentir, de representarse a sí misma, porque este tema, ¿no?, es vinculación con el entorno, pero también el reconocimiento, ¿sí?, a lo que vamos a llegar, el reconocimiento de nosotras y nosotros como algo distinto, de la posibilidad de que haya más formas de interpretarnos y de interpretar el entorno que nos rodea, ¿no? Es decir, no nada más de cómo resolvemos el problema de la lluvia. Puede tener que ver con cómo interpretamos la lluvia, como algo bueno, como algo malo, como un mal necesario, como algo importante, ¿no? Se le rendían cultos en su momento a la lluvia, ahora desgraciadamente lo que haces es sacarla, ¿no? Y como si fuera un estorbo, y bueno, todos los desequilibrios que eso provoca, ¿no? Pero entonces hay otros sentidos comunes posibles, pero que para hacer lo primero de lo que necesitan es del reconocimiento de la posibilidad de más de un sentido común. ¿Sí? La idea de que el sentido común se configure de manera cultural, a pesar de que este entorno nos proporcionaría, en todo caso, nos proporcionaría los elementos para discernir ese lugar en donde nos encontramos, no quiere decir, ¿no?, que en determinados contextos no podamos estar fuera de ese sentido común compartido. Esas cosas que quienes participan dan por sentado que así son, ¿no? Damos por sentado, o más o menos, que la gente habla español en México, ¿no? Entonces llegas y lo primero que haces, ni siquiera te preguntas si esta persona habla español o no. Sí puede llegar a suceder en ciertos lugares en donde primero te preguntan, ¿no? En el aeropuerto, no sé, en algunas colonias acá en la Ciudad de México, o en lugares turísticos en donde quizás algunas personas les preguntarán, dando por sentado, por su imagen, por sus formas, que probablemente sean extranjeros, y entonces los abordan con un idioma extranjero, normalmente el inglés, dando por sentado que los extranjeros que llegan a México en todo caso hablan inglés. Entonces es toda una serie de expectativas, de ideas para orientarnos y para reconocer a la otra persona, que es lo que en realidad me interesa. Las distintas prácticas que pueden ser lingüísticas y por lo tanto simbólicas, ¿no?, y que van configurando una lógica y unas expectativas, ¿sí? Expectativas de comportamiento, de hacer y de no hacer. Pero, insisto, no son todas obvias. Entonces, en la metamorfosis, ¿no?, la realidad vivida, lo que había tenido una lógica cronológica, ¿no? Me despierto, hoy son, bueno, ahorita no, pero me duermo hoy a las 11:30 de la noche y me despierto mañana a las 6:30, 6:45 de la mañana, ¿no? Y hago mis labores.
¿Qué pasaría si me duermo sabiendo que son las 11:30 y me despierto mañana y son las 10? Puede pasar y llega a suceder. Pues ahí hay un problema, ¿no? Así de chin, ya se hizo tarde para el trabajo, ya no pasó esto, ya no pasó lo otro, porque hay una cierta, no necesariamente una discordancia, hay un elemento que se introduce que provoca incertidumbre, pero que tiene lógica, ¿no? Tiene lógica quizás que por alguna razón no suene la alarma, y eso les ha pasado, me pasaba y les pasaba quizás a todos, ¿no? Que o tu mamá no te despierta cuando estás más chiquito, o ya más grande la alarma no suena, ¿no? Pero son circunstancias que rompen una cierta lógica, pero que se encuentran todavía dentro de un mismo marco, ¿no? De decir, hay horas, hay alarmas, no sonó y me desperté tarde. Y se me hizo tarde y no llegué a la clase o no llegué a la escuela o llegué tarde a trabajar, me tuve que disculpar, lo que fuera, ¿no? El tráfico, o sea, todos estos accidentes con los que contamos que sucedan. Aquí lo interesante es pensar, bueno, pero ¿qué pasa si eso se rompiera? Y me puede decir, no se puede. Sí se puede. Kafka lo representa, ¿no? Lo representa en este sentido, que puede tener, insisto, interpretaciones de distinta índole, ¿no? Filosóficas, existencialistas, psicológicas, pero es la idea de que las demás personas no me van a reconocer. No solo no me van a reconocer como quien soy, no me van a reconocer como una persona. Y eso es lo que me interesa, ¿no? El reconocimiento que hacemos de la persona y de sus prácticas. Porque retomando la idea de la esclavitud y la idea de la esclavitud y la idea del colonialismo, ¿no? Estaba fundada en que esas prácticas eran bárbaras, ¿no? Eran incivilizadas. Había que civilizarlos porque esos otros, su entorno, sus prácticas, sus formas, no solo no eran propias del humano, y eso justificaba que fueran civilizados, lo voy a decir así, desde luego no es que fueran civilizados, es una idea, ¿no? Que fueran civilizados y con ello que se ejerciera violencia porque no tenían la capacidad de autodeterminarse, y cuenta de ello, o reflejo de ello, era cómo se orientaban, cómo se orientan con el entorno y desde luego sus características físicas, ¿no? Bueno, entonces, vamos viendo, ¿no? Cómo el mundo de los significados nos da un saber qué hacer y saber cómo actuar para con los otros, pero es contextual. Bueno, cuando decimos que alguien tiene sentido común, no solo queremos sugerir el hecho de que utiliza sus ojos, sus oídos, sino que los mantiene, así lo intenta, abiertos, los utiliza de manera juiciosa, inteligente, perceptiva, reflexivamente, que es capaz de enfrentarse a los problemas cotidianos de una manera eficaz. Cuando decimos que alguien carece de no queremos decir que no piense, aunque en algún momento sí, sino que tropieza con problemas cotidianos o que no se puede entender con el entorno. Pero el primer problema, porque ya dijimos, ¿no? Esto tiene dos dimensiones y las estoy juxtaponiendo constantemente, ¿no? La dimensión lógica y la dimensión cultural. Desde la dimensión lógica, suponiendo que hay un orden cronológico, una serie de expectativas, que estamos socializados en un mundo, en donde ese mundo tiene una suerte de formas, ¿no? Que hemos interiorizado, a partir de las cuales podemos reconocer el entorno y relacionarnos con él y con las y los otros, ¿no? Entonces, quien no lo hace así, aparece torpe, tropieza con problemas cotidianos, no sabe reconocer códigos que podríamos inferir, ¿no? Códigos que podríamos o quizás hasta deberíamos inferir, los gestos, ¿no? El tono de voz, o, como aquí, voy a poner otro ejemplo un poco jocoso, ¿no? El sarcasmo, ¿no? Entonces, dejo de compartir acá y voy a proyectar otra vez un pequeño video que ejemplifica esto, ¿no? Tropezar con problemas cotidianos. Déjenme nada más. Comparto la pantalla en un segundo. Ya va, ¿eh? Buen día. Buen día.
Ay, te diré que dormí de maravilla. No fue mucho, pero fue profundo y bien. No me sorprende. La cura conocida para el insomnio es irrumpir y limpiar el departamento del vecino. ¿Sarcasmo? ¿Tú crees? Mira, mis métodos tal vez no han sido muy ortodoxos, pero creo que el resultado final será un avance enorme en su calidad de vida. ¿Sabes? Me convenciste. Tal vez hay que ir en la noche a limpiar su alfombra. ¿No crees que es exagerar? Por Dios santo, Sheldon, ¿tengo que ponerme un letrero de sarcasmo cada vez que abro la boca? ¿Tienes un letrero para eso? No, no tengo el letrero de sarcasmo. ¿No quieres cereal? Hoy me siento muy bien y voy a tomar uno bajo en fibra del estante. Hola, cereal con miel. ¡Qué desgraciados! Penny, te habla. ¡Son unos malditos locos! ¿Cómo supo que fuimos nosotros? Tal vez dejé una sugerencia de esquema de organización del closet de su habitación. ¡Leonard! Esto será una telenovela. Adiós, cereal con miel. Será mejor tomar fibra. ¿Se metieron a mi departamento anoche mientras dormía? Solo fuimos a limpiar. Aunque solo fuimos a organizar porque no eres cerda ni algo así. Dame mis llaves. Estoy muy avergonzado. ¿Y acaso entienden lo enfermo que eso es? Sí, lo discutimos con voz grave anoche. En mi departamento mientras dormía. Y roncabas. Puede ser una infección de senos nasales, pero podría ser apnea nocturna. Tal vez quieras consultar un otorrino. Doctor de garganta. ¿Y qué doctor te saca mis chanclas del trasero? Dependiendo del tamaño, sería un proctólogo o un gastroenterólogo. Sarcasmo. Oh. Oye, no, Penny. Creo que lo que sientes es perfectamente válido. Y tal vez al rato, cuando te sientas algo menos, por falta de mejores palabras, violada, podríamos hablar un poco más con respecto... ¡Aléjate de mí! Sí, también se resuelve así. No, Penny, espera. Yo te lo aclaro porque habrá una discusión cuando te vayas. ¿Tu molestia solo es por nuestra presencia en tu departamento mientras dormías o es porque tú objetas la imposición del paradigma de una nueva organización? ¿Eso fue un sí o un no? Quiero que vayas allá para ofrecerle una disculpa. ¿Qué te pasa? ¿No era un sarcasmo? ¡No! Vaya, tú quieres ir a su departamento esta mañana. Desde un punto de vista lógico. Perdón, se me olvida eso del sonido. Desde un punto de vista lógico, pero también desde un punto de vista más o menos cultural. O sea, a ver, aquí habría una expectativa, ¿no? Todos sabemos que no se debe de entrar al departamento de una persona en la noche, que no se deben de hacer. Otra vez, es un ejemplo, ¿no? Pero solo como ciertos códigos, en este caso lingüísticos y prácticas, no corresponden, ¿no? Y que cuando no corresponden, entonces la respuesta que hay es la molestia, la incredulidad, ¿no? De que no puedas interpretar a la otra persona por un lado, pero también ciertas reglas de convivencia, ¿no? Ahora, desde el punto de vista cultural, la pregunta es, ¿de dónde vienen esas reglas? Y ya hemos dicho, muchas veces tienen que ver con una serie de circunstancias, estructuras históricas, inclusive de relaciones de poder que se van imponiendo, ¿no? Como en el caso, como decía, de esta occidentalización o secularización, producto de las conquistas, producto de la colonia, ¿no? En donde, voy a decirlo así, ¿no? Fueron impuestas no solo prácticas rituales, religiosas, culturales, ¿no? Y con ello quiero decir del idioma, de cómo vestir, de cómo ser, de cómo hacer, y también para separarlo de otras prácticas culturales que en su momento fueron tenidas como indeseables y como bárbaras. ¿Por qué me interesa esto? Porque contemporáneamente en el derecho y propiamente en el derecho electoral se han adoptado criterios
que reconocen, me cuesta trabajo decir reconocen, porque eso se pone otra vez desde una esfera de, pues de mayor poder, ¿no? Pero bueno, reconocen la existencia de otras formas, ¿no? De otras formas jurídicas, de otras formas culturales que pueden confeccionar sistemas jurídicos que tienen legitimidad para ese grupo. No siempre ha sido así, ¿no? No siempre ha habido el reconocimiento de la pluralidad. Aquí lo que me interesa es, otra vez, recalcar el sentido común. Son prácticas aprendidas, tienen distintas raíces y nos permiten entender un entorno, pero hay un factor cultural que hace que haya mediaciones entre lo que entendemos, lo que los otros esperan y cómo nos comportamos. Cuando las personas que están inmersas dentro de ese mismo mundo de códigos, de significados, y que todos esperan que los tengamos compartidos, no se comporta de esa manera, entonces lo que tenemos es un rompimiento en la lógica, ¿no? De cómo es posible que no entiendas que eso es sarcasmo, cómo es posible que no sepas que te encuentras en un bar, en el ejemplo de la caricatura, ¿no? En un bar reservado para mujeres y que a ti lo que te preocupe es que ves algo en el entorno que no te cuadra y es que no haya salida de emergencia, ¿no? Pero bueno, entonces de esa manera vamos configurando, ¿no? Pero también el mundo lo elaboramos culturalmente, ¿no? La lengua es aquello de lo que nos servimos para elaborar, para decir, para definir, ¿sí? El mundo. Vamos a otro video, ya bastante más, de contenido bastante más formal, ¿no? Pero que tiene que ver con problemas de la lengua, ¿no? Entonces vuelvo a compartir acá. Y ahorita comento algunas cosas con relación al video, ¿no? Bueno, yo creo que cuando tú abres un libro, estás tratando de que los deseos se cumplan de alguna manera. O sea, nadie abre un libro y empieza a leerlo pensando, aquí voy a encontrar pura mediocridad, sino que anhelas algo diferente. Y a mí me parece muy sugerente la frase de los hermanos Grimm, que cubre toda su trayectoria como autores de cuentos de hadas, que es entonces cuando desear todavía era útil. O sea que hubo una época, de acuerdo con los hermanos Grimm, en que se concedían los deseos, la época de las hadas madrinas, ¿verdad? Y yo creo que la literatura remite un poco a eso, a la idea de que el placer todavía es posible. La gran paradoja es que muchas veces este placer emana de circunstancias muy adversas, ¿no? Tú lees una historia trágica, el suicidio de Ana Karenina, y sin embargo obtienes un placer estético, ¿no? Es la gran paradoja del arte, que esas lágrimas se convierten en música, en poesía, el dolor trascendido te da una forma del placer. Entonces, bueno, el libro reflexiona sobre los libros de los otros y sobre la forma en que han podido cumplir deseos para nosotros. Bueno, hay distintos registros emocionales en este libro. Por ejemplo, un ensayo sobre Carlos Monsiváis. Él era un gran defensor del pensamiento crítico, por lo tanto un ensayo sobre él tenía que también incluir críticas a Monsiváis, pero desde luego resaltando lo más importante de su trayectoria. Entonces ese es un ensayo que me quedaba muy cerca en lo emocional. También otro autor que a mí me parece muy importante es Jorge Ibargüengoitia, porque yo no lo conocí personalmente, lo vi en un par de ocasiones sin hablar con él, pero es un autor que he tratado de reivindicar en momentos en que no se le concedía tanta importancia. Por ahí de 1996, Víctor Díaz Arciniega y yo empezamos a hacer la edición crítica de Jorge Ibargüengoitia para unas ediciones muy importantes de la UNESCO, la serie Archivos, y en aquellos momentos Internet estaba empezando y se nos ocurrió consultar a ver si había trabajo sobre Ibargüengoitia, porque realmente era un autor que contaba con el favor de los lectores, con una gran cofradía de personas que se reían con sus libros y los disfrutaban, pero no contaba con un aparato crítico correspondiente a la importancia que tenía entre los lectores, es decir, no tenía el prestigio cultural que se le concedía a otros autores con mucho menor lectura. Entonces, al entrar a Internet, Víctor y yo nos dimos cuenta de que había una noticia que decía
nuevos ensayos sobre Jorge Ibargüengoitia y nos entusiasmamos muchísimo. Y luego resultó que esos nuevos ensayos eran los que estábamos haciendo nosotros. Es decir, nos mordimos la cola, ¿no? Entonces se estaba anunciando el trabajo que apenas empezábamos. En 1954 escribe del músico cubano Bola de Nieve. Esto 10 años antes de que Humberto Eco empezara a hablar del cómic, empezara a hablar de temas populares, y bastantes años antes también de que Roland Barthes empezara a hablar de la lucha libre, de los menús de los restaurantes, etc. No es el primero en tocar temas de cultura popular, Walter Benjamin también lo había hecho y otros, pero realmente actúa como un pionero, como un precursor. Pero no solamente se convierte en México en esta persona que se autoriza a sí mismo y por extensión autoriza a los demás a reflexionar sobre el cómic, la lucha libre, el cine de luchadores, las tandas del teatro popular y tantas otras cosas, sino que se convierte él mismo en el juez que decide qué cosas valen la pena y qué cosas no las valen. Por ejemplo, su función de coleccionista, que es única y que hace que por el hecho de que Monsiváis ve artísticamente la obra de ciertos artesanos populares, eso se convierte en pieza de museo. Y él empieza a coleccionar una serie de obras que podrían haber pasado inadvertidas y que se insertan en la valoración que él está haciendo de la cultura popular. Entonces, él es un mediador entre lo que vale la pena y lo que no la vale. Y, por ejemplo, yo digo en mi ensayo, ahí cuento una anécdota que me dijo el entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo le pregunté, ¿cómo sabes tú si una persona del ámbito popular, cuando muere, merece ser velada en Bellas Artes? Dice, muy sencillo. Le pregunto a Monsiváis. Entonces, él era el tribunal de una persona que podía decidir que un cantante de bolero fuera velado en Bellas Artes, porque ya lo acreditaba. Y esa figura no había sucedido antes y probablemente no volverá a suceder. Es una tragedia lo de la muerte temprana de Jorge Ibargüengoitia, porque podría estar vivo todavía hoy en día. Sería una vida muy larga, pero todavía podría estar vivo y podemos nosotros pensar que había 30 libros posibles. Además, en el caso de Ibargüengoitia, la literatura que estaba haciendo iba ganando en profundidad y en complejidad. Si uno ve libros últimos de él como Dos crímenes o Las muertas sobre todo, ve que se está orientando hacia un tipo de literatura cada vez más profunda, más compleja, con más sofisticada construcción de personajes y bueno, solamente podemos imaginar lo que pudo haber hecho. A diferencia de Roberto Bolaño, no dejó 30 libros inéditos que se pudieran seguir publicando. Bueno, yo fui alfabetizado en alemán cuando a un niño del colegio alemán que tenía 6 años le preguntabas si es que estaba en el grupo de los alemanes como yo, si ya sabía leer y escribir, te decía solo en alemán. Entonces yo a los 6 años me preguntabas eso y era involuntariamente pedante porque solo sabía escribir en alemán y leer en alemán, no en español, y fue la lengua en la que me alfabeticé. Esto por supuesto fue un calvario para mí, fue muy difícil, en mi familia no había nadie que hablara alemán. A mi padre, por ser filósofo, admiraba esta lengua, pero no la dominaba. Entonces no me podía ayudar con las tareas. Pues claro, a él le parecía que era una educación maravillosa porque mi padre nació en Barcelona, se educó en Bélgica en internados de jesuitas, creía mucho en la educación europea, admiraba el alemán por ser la lengua de la filosofía. No era fácil entrar al colegio y un amigo de él le dijo, yo te puedo conseguir un cupo, y yo siendo el mayor, pues fui el primero en ir a dar ahí, de modo que nadie me podía auxiliar un poco en ese extraño mundo. Caí en el grupo de los alemanes. Entonces fue muy difícil para mí, fue muy duro, yo me sentí muy minusvaluado, yo me sentía muy incapaz, porque a mí todo me costaba más esfuerzo que a los otros. O sea, mis compañeros tenían nombres alemanes y apellidos alemanes y tenían gente en casa que podía auxiliarlos. Entonces, a mí todo me resultaba más ajeno. Y yo creo que por eso me gusta tanto el español, porque era la lengua de la libertad, la lengua del recreo, la lengua en la que yo podía expresarme de mejor manera. Hay cosas que son muy duras y luego te fortalecen. Hasta ahí porque me interesan, otra vez me equivoqué, perdón. Me interesan dos cosas, ¿no?
Primero, voy a empezar de atrás para adelante. La idea de la lengua, que decíamos, la lengua crea cosas, ¿no? Con el lenguaje creamos y con el lenguaje definimos. Es a partir del habla que configuramos nuestro sentido común, ¿no? No solo porque en nuestra expectativa, viviendo en México, pensamos o damos por sentado que las personas en su mayoría, si no es que en su totalidad, hablan español. Así nos hemos educado en la escuela, nos enseñan la gramática de la lengua española, etcétera, ¿no? Es el idioma con que socializamos, ya decía, ¿no? Pero además, porque desde la parte simbólica de los significados, la lengua es la que nos permite definir y todo nuestro mundo jurídico y por lo tanto el sentido común jurídico se configura a partir de palabras, a partir de definiciones, a partir de términos. No obstante, esos términos están constantemente en disputa, ¿sí? Vuelvo al elemento cultural, no solo al elemento lógico, ¿no? O sea, el lenguaje nos da los elementos lógicos para poder entender el entorno, aquello que pensamos que es lo que lo compone, y a partir del cual definimos y establecemos códigos de comunicación comunes que hacen posible que desarrollemos un estar en un determinado lugar. Pero además, los términos, ya decía, las definiciones, y en este caso el componente cultural, le da a las definiciones un contenido. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la categoría de ciudadano, regresando a la misma línea argumental de los hombres libres y de los esclavos, o de la empresa cultural colonial, que definía quiénes eran y quiénes no eran, para efectos de la ley, para efectos de las prácticas, hombres civilizados o a los que había en su defecto que civilizar, cambiar sus rituales, cambiar las prácticas, ¿no? Entonces, la categoría de ciudadana, de ciudadano, pues se ha modificado a lo largo del tiempo, ¿no? Eran antes únicamente ciudadanos y por lo tanto quienes tenían legitimidad para decidir de conformidad con la cosa pública, para decir cómo tendría que ser el entorno idealmente, los hombres, ¿no? Esto fue cambiando después de ser, además eran hombres y propietarios desde un punto de vista liberal, ¿no? Liberal decimonónico, no necesariamente en México, pero era la idea que atrajo a los liberales en México, ¿no? Luego fue cambiando para incorporar a las masas, pero claro, a las masas que eran sobre todo los obreros, los sectores obreros, ¿no? Y luego fue cambiando un poco esto hasta llegar a mujeres, luego los campesinos, que no la han tenido ni la tienen fácil, ¿no? Para llegar a otras formas de expresión igualmente legítimas, pero que no siempre habían gozado, y no quiero decir con ello que ya gocen para todos los efectos, de este sentido común compartido que los identifica tanto lingüística como simbólicamente, como personas que pueden reivindicar derechos para sí. Y me refiero específicamente a los grupos minoritarios, ¿no? Llámese indígenas, llámese personas afrodescendientes, llámese personas residentes en el extranjero, llámese personas de la diversidad sexual, ¿no? En donde sus prácticas, cómo se orientan, cómo se identifican en el espacio con las personas, cuáles son sus códigos de conducta, de vestimenta, no siempre son tenidos como legítimos, ¿no? Es decir, porque rompen una expectativa no lógica necesariamente, sino cultural aprendida, y entonces lo que vemos es rechazo a. Aquí lo que me interesa sobre todo, es decir, no hay un solo sentido común, nos permite orientarnos, pero ese sentido común está mediado por nuestros horizontes culturales, ¿no? Entonces, en el caso de Villoro, la parte interesante de lo que menciona en su entrevista tiene que ver con un idioma que le era ajeno, con el que no podía relacionarse de la misma manera como se relacionaban quienes sí tenían ese código común compartido, que no nada más es la lengua, ¿no? No nada más es que se pudiera comunicar en alemán, sino que todo lo que hay detrás de un idioma, ¿no? Dice los apellidos, que lo podían auxiliar en las tareas. Ya en el ensayo
Cuenta, por ejemplo, cómo los problemas matemáticos le resultaban incomprensibles, no tanto por la sumatoria, no tanto por la aritmética, sino por el planteamiento. Y decía algo así como: la abuelita de Ute cultiva manzanas en su ático y elabora apple strudel. Entonces él decía, bueno, primera pregunta, ¿qué es el apple strudel? ¿Por qué cultivaría manzanas en el ático y quién es Ute? ¿Quién se llama Ute? Todos esos que son componentes culturales rompen con él, con sus prácticas, con su lógica, y entonces harían aparentemente de esta persona alguien no apto para, ¿no? No apto para esa civilización. Pues claro, pues es que los mexicanos no saben, ¿no? Pasa con las pruebas estandarizadas y pasa mucho. Hay una tendencia igualmente cultural a pensar que podemos evaluar de la misma manera a una persona y a otra independientemente del entorno. Voy a poner otro ejemplo. Hay un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que él, y que tiene que ver igualmente con esta parte lingüística, ¿no? Que él, pero más bien semántica, es decir, de significados y de ideas compartidas del entorno. Entonces él comenta que, bueno, en sus libros desde luego, ¿no?, que cuando llega a la universidad a él le resulta más difícil entender, y en realidad menos que la universidad, la preparatoria, más difícil entender una serie de temas que todos quienes estaban en esa escuela daban por sentado que existían. Y como daban por sentado que existían, los profesores los mencionaban como parte de una realidad en la que ya no me voy a detener, ¿no? Por ejemplo, no se iba a detener el profesor en hablar de quién había sido Beethoven, porque daba por sentado que las personas sabían quién era Beethoven, que había escrito sinfonías y cuartetos de cuerdas y una ópera, ¿no? Y entonces cuando hablaba de eso, él decía, a mí me costaba trabajo porque mi entorno cultural no lo había configurado con relación a eso. ¿Por qué? Porque yo entré en una escuela de clase media donde se daba por sentado que esto era parte de la cotidianeidad, que en nuestra casa habíamos sido socializados en medio de pues, libros. Tenía yo amigos o conocidos o compañeros que sus papás eran médicos o abogados o músicos o profesores, y entonces los libros eran parte de su entorno. La música era parte de su entorno, claro, un cierto tipo de música, ¿no? Un cierto tipo de libros. Y aquí voy a la segunda parte, yendo de adelante para atrás cronológicamente en el video, ¿no? En donde esta expectativa de la definición de lo que es culto, de lo que no es, ¿no? Estas cosas que, insisto, cuando habla de Monsiváis, ¿no?, pues hace la separación de lo que está bien y de lo que está mal en términos estéticos, ¿no? Estas separaciones, estas ideas que impactan en formas de habla, formas de ser, formas de hacer, no son otra cosa que elaboraciones culturales, ¿no? No son otra cosa que normas sociales que se han internalizado, pero que no tienen de suyo una lógica propia, ¿no? Nosotros damos por sentado que existe y que así debe de ser. Damos por sentado que el español debe sonar de una determinada manera. Cuando no suena así, puede suceder y decimos, es que tú eres de tal o de cual otra parte, ¿no? Y a veces con esos elementos, ¿no?, con esos elementos culturales hay otro tipo de elaboraciones que, regresando a la idea de pues de la discriminación, sirven justamente para decir, bueno, es que estas personas, ¿no?, estos espacios de socialización son deficientes, son indebidos, habla como hablan en ese entorno que tiene una característica social tenida por indeseable o por más baja, ¿no? Es la idea detrás del proceso civilizatorio, ¿no? No tiene modales, no tiene... Cuando simple y sencillamente es una forma de ordenar nuestras expectativas de conformidad con un entorno, que todo eso es el sentido común. Y si nos preguntamos, bueno, a todo esto, ¿dónde viene la ética? Pues viene en el sentido de reconocer que hay otra edad, ¿no? Que hay otras prácticas, que tienen otras mediaciones y que por lo tanto no es una cosa meramente lógica, ¿no?
que todas estas configuraciones, ¿no?, son dimensiones de la cultura. Un sistema cultural que no son homogéneos y que no son ajenos ni al tiempo ni al espacio. Bueno, eso hablando pues de la parte individual, ¿no? De la parte individual que nos va dictando como ciertas normas que internalizamos otra vez, ¿no? Y que así configuramos nuestros horizontes de expectativas. Con ello no quiero decir que sean prescindibles, ¿no? Y que entonces está mal que hablemos de una determinada manera, porque no estoy condenándolo, ¿no? Sino simplemente decir, hay otras formas que son posibles y esas formas atienden a distintos entornos que tendríamos que entender que existen y que son legítimos, así como se ha convertido o está convirtiéndose, afortunadamente, ¿no?, en legítimo reconocer, conocer, saber, comprender que hay distintas formas de significación en lo individual, ¿no? Y que entonces la diversidad no solo es parte de nuestro propio entorno, ¿no?, que tiene sus propias prácticas, sus propios códigos, pero no por ello es menos legítimo ni menos normal de lo que había sido pensado. Pero ¿qué pasa con las rupturas políticas, no? Con las rupturas políticas y la democracia. O sea, cuando un orden se transforma y entonces se transforman prácticas, se transforman significados, ¿no? Se transforma la idea de cómo hacer y de cómo ordenar lo político, ¿no? Entonces voy a otro video, ¿no? Otro ejemplo para ver esta parte, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es otra experiencia, ¿no? Igualmente, otro horizonte cultural de una persona que tenía una práctica, ¿no? Una práctica que le daba significado, que era el uso del velo en una sociedad iraní. Pero que tiene que salir, les va a presentar el resumen de la película y de la obra gráfica Persépolis, ¿no? Que tiene que salir de su país por la llegada del Shah, ¿no?, de estos líderes religiosos que cambian, que rompen con esa idea, digamos, de heterogeneidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Vamos a este otro ejemplo, ¿no? A un nuevo video de Culticine. Persépolis comienza mostrándonos a esta mujer, que se llama Marjan, a punto de tomarse un avión a Teherán, la capital de Irán. Tras quedarse con la mirada perdida, la película nos lleva al flashback en blanco y negro. Este flashback comienza en la capital iraní en el año 1978. Aquí vemos a Marjan de niña y nos introducen también a los padres, que viven con Marjan, y a la abuela, un personaje muy importante y quizá la mayor guía de Marjan. Nos muestran el contexto histórico que se vivía en Irán, un régimen de abuso de poder gobernado por el Shah, que es un título que reciben los monarcas iraníes. Marjan comienza a recibir las ideas en contra del Shah por parte de los padres. Un día llega este amigo del padre que cuenta cómo lo torturaron cuando fue capturado. Marjan de a poco va a establecer su ideología política, pero sin fanatismo. Luego nos muestra cómo tras la partida del Shah, los enemigos de antes son ahora héroes, por luchar contra las injusticias del gobierno anterior. Acá aparece el tío Anush, que le cuenta su historia. Él era comunista y luchó desde joven contra el gobierno del Shah. Posteriormente, surge la llamada Revolución Islámica. Nous nettoierons le pays des éléments anti-révolutionnaires. Entre eux et nous, il n'y a qu'une loi, celle du sang. Siendo una teocracia totalitaria, donde persiguen y matan a todos los que se manifiestan en contra. Capturan a tío Anush y lo terminan matando. Además, a las mujeres las obligan a tener que utilizar velo. Por otra parte, en los supermercados hay una gran escasez de comida. Irán se vuelve totalmente inviable para vivir. Y peor aún, siendo mujer. Remets bien ton foulard, ma sœur. Je te parle. Monsieur, on ne dit pas « je te parle », on dit « je vous parle ». Un peu de respect, s'il vous plaît. Moi, te respecter? Les femmes comme toi, je les baisse contre les murs et je les jette aux ordures. En la escuela les imponen las ideologías de turno y Marjan, que conoce la situación, le hace frente a la profesora, que llama a los padres de Marjan advirtiéndolos. La madre le dice que es mejor no hablar. Tu sais ce qu'ils font aux jeunes filles quand ils les arrêtent? Tu sais ce qui est arrivé à Niloufar? Tu sais ce qu'ils lui ont fait?
Tu sais que selon la loi, on n'a pas le droit de tuer une vierge. Alors on la marie avec un gardien de la Révolution. Et il a dépêché avant de l'exécuter. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends? Tras esto, los padres deciden mandarla a Viena para que pueda estudiar allí, lejos del horrible presente iraní. Allí nos muestran el contraste, como por ejemplo en los supermercados. Marjan estaba con unas monjas, pero se cansó de ellas y las mandó a la mierda, así que fue pasando de casa en casa por varios meses. A pesar de intentar adaptarse, se seguía sintiendo totalmente ajena a la cultura occidental. Nos cuentan sobre su primer amor, que resultó ser homosexual. Posteriormente nos muestran su próximo amor, Marcus, con el que marchaba todo bien hasta que él la engañó, y tras esto no tenía dónde vivir y tuvo que pasar algunas noches en las calles. Tras llamar a sus padres, vuelve a Irán, donde se reencuentra con ellos. El papá le explica que la situación del país sigue siendo una basura. Luego va a visitar a la abuela, quien, como dijimos, es una de sus grandes guías. En Irán se enamora de un chabón, con el que no puede ni tomarse de la mano en lugares públicos, así que se terminan casando, pero después se da cuenta que es un salame y lo termina dejando. Como mencioné anteriormente, la situación del país sigue siendo una mierda, incluso peor que con el Shah. En una fiesta en la que interceden las Fuerzas Armadas, terminan matando a uno de los amigos de Marjan. Tras este nuevo incidente, Marjan decide dejar Irán para siempre, para vivir en París. Lo que le dice la madre al despedirse me hizo acordar a lo que le dice Alfredo a Totó en Cinema Paradiso cuando éste se va del pueblo. Cette fois, tu pars pour toujours. Tu es une femme libre. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas pour toi. Je t'interdis de revenir. Oui, maman. Tras despedirse de todos, nos muestra a Marjan en un taxi ya en Francia, en donde el taxista le pregunta de dónde viene y ella responde de Irán. Y así concluye esta fantástica película autobiográfica dirigida por la iraní Marjan Satrapi y el francés Vincent Paronnaud. Otra vez, ¿no? Esta idea de lo cultural, esta idea del orientar la vida cotidiana y de la dificultad, en todo caso, ¿no? De entender las diferencias, ¿no? Entonces, volviendo al punto, ¿no? Cuando decimos que alguien tiene sentido común, no solo queremos sugerir el hecho de que utiliza sus oídos, sus ojos, ¿no? Que es capaz de enfrentarse con problemas de la vida cotidiana con cierta eficacia, y que cuando decimos que le falta no queremos decir que sea retrasado, ¿no? Sino que tropieza en los problemas cotidianos, ¿no? Cuando echamos mano del sentido común, por lo regular no nos percatamos de esto y es a veces inclusive imposible hacerlo, ¿no? No obstante, y a pesar de que el sentido común pueda entenderse, como ya dijimos, como una dimensión de la cultura o en todo caso como un sistema cultural, no es homogéneo, ¿no? Entonces hay diferentes expectativas respecto de las cosas, ¿no? Dobles convicciones acerca de qué significa algo, ¿no? En los tiempos que corren, por ejemplo, vemos que hay al mismo tiempo, ¿no? Estas, por decirlo de alguna manera, estos choques relacionados o relativos a las expectativas que pueden tener las personas con relación a un mismo fenómeno, ¿no? Ya sea porque hay adaptación o falta de adaptación a los nuevos elementos, es decir, a los que van surgiendo, ¿no? A nuevas formas, tanto de habla, ¿no? Tanto de ser y de hacer por parte de las personas, ¿no? Nuestras prácticas cotidianas, nuestras prácticas contemporáneas, se ha transformado de manera importante, ¿no? No solo por el uso de las redes sociales, de los smartphones, ¿no? Sino porque nuestra sociedad o nuestras sociedades democráticas contemporáneas, una de sus características centrales y quizás la más importante es la pluralidad, pero esa pluralidad, por normal que le pueda parecer a algunas personas, no resulta de la misma manera normal para todas y para todos, ¿no? Y entonces ahí tenemos como estos choques, ¿no? Estas dimensiones de significado en donde no todo mundo las asimila de la misma manera, ¿no? Vemos cambios discursivos, vemos que hay palabras que han dejado de estar
no voy a decir permitidas, porque eso pareciera que es algo muy vertical, ¿no? Pero aceptadas en nuestra habla cotidiana y que anteriormente era una forma normal de expresarse. No con ello quiero decir que estuviera mal antes o que esté bien ahora, más allá de las preferencias que yo pueda tener, sino cómo hay estos cambios, ¿no? Estas rupturas, y las rupturas no son únicamente esta cosa de la transición de un régimen que nos permite votar en libertad, ¿no? Sino, sobre todo, la dimensión práctica, es decir, de nuestras prácticas cotidianas, que no necesariamente es tan evidente, ¿no? Pero que en muchas ocasiones lo que genera son conflictos o es la falta de reconocimiento del lugar que tendría que ocupar esa otra persona, ¿no? Entonces, el cambio de cultura implica cambio en las estructuras del pensamiento cotidiano. Pero al interior de una misma cultura, el sentido común presenta variaciones, ¿no? De sumo interés para que quienes pretendan estudiarlos. Uno de los mejores ejemplos es quienes lo estudian, hablan de cómo comportarse en el tráfico, ¿no? Automovilistas que nos encontramos en el tráfico. Hay quienes utilizan vías alternas, ¿no? O sucede también que los automovilistas que tratan de sortear el tráfico se encuentran con más automovilistas que hacen lo mismo y que encuentran un nuevo embotellamiento, ¿no? El ejemplo nos permite reconocer que si se produce otro tráfico producto de otra decisión colectiva casual, es porque hay una cierta homogeneidad cultural con la que se razona mundanamente, ¿no? Con la que razonan los automovilistas. Un razonador mundano bien socializado asume un mundo que no está presente objetivamente, pero un mundo hacia el cual tiene un acceso experiencial continuo y además que otros experimentan de forma más o menos idéntica, ¿no? Pero también nos habla de la heterogeneidad del razonamiento mundano de aquellas y aquellos que, a pesar de saber de la existencia de las vías alternas, deciden no aventurarse a tomarlas, ¿no? Esto hablando de un problema de tráfico, ¿no? Pensemos ahora en problemas de tipo quizás democrático, ¿no? De tipo de cómo reconocemos otra vez o dejamos de reconocer a otras personas, ¿no? Heterogeneidad de razonamientos, personas que dicen, prefiero mantenerme en el espacio en donde yo me siento seguro, ¿no? En donde tiene sentido que yo haga lo que yo hago, ¿no? En donde mi práctica está bien aceptada. Esta casualidad, ¿no? Es una forma quizás deliberada de razonar, de enfrentar una situación común a todas, a todos, con una misma forma de pensar a la que podríamos denominar sentido común. La gente sabe que en los cumpleaños se regalan todas cosas, pero no todos regalan lo mismo, ¿no? El sentido común es una forma especial de razonamiento, pero no es precisamente ese razonamiento lo que caracteriza a la ciencia, sino que es un razonamiento no racional, común a todos, dado e innegable. De esta manera, podemos deducir que no todos los razonamientos son racionales, sino que hay razonamientos irracionales, ¿no? En el sentido de que pueden ser de ambos tipos. Es decir, hay una forma del sentido común de la suerte de hacer aquello que cualquiera en mi situación haría. Y hay otra de la suerte de hacer aquello que no cualquiera en mi situación haría, pero que seguramente otro hará lo mismo, ¿no? A pesar de que la gente sabe que pueden engañar, ¿no? A otra persona con un billete de lotería que dicen está premiado, ¿no? O engañar a las personas con estos mensajes bancarios, ¿no? La gente sigue cayendo en las garras de los estafadores, ¿no? Entonces nos preguntaríamos, bueno, ¿pero por qué? ¿No? Porque la contraposición de la homogeneidad contra la heterogeneidad en el razonamiento colectivo permite la existencia de diferencias abismales, ¿no? No hay buen y mal sentido común, simplemente hay sentido común. La discusión sobre el sentido común no puede ser ética o moral, tal como puede o como suele darse, ¿no? Tiene que ser antropológica, fenomenológica y sociológica, ¿no? Dicho sea de paso, es un error suponer que el sentido común es algo opuesto al denominado pensamiento científico.
hay sentido común en la ciencia, ¿no? El sentido común en la ciencia es equivalente al conocimiento estándar que cualquier profesional de una disciplina puede tener, un psicólogo, un abogado, ¿no? Es cotidiano que encontremos abogados en entrevistas radiofónicas, ¿no? Es cotidiano escuchar conclusiones, voy a decirlo así, aberrantes, estándar, sobre los fenómenos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, no es infrecuente escuchar, pero esto es parte de un sentido común compartido, en donde no necesariamente se entiende el código lingüístico, técnico propio del derecho, ¿no? El famoso se amparó como sinónimo de se salió con la suya, ¿no? Ah, claro, es que ya se amparó. Y eso lleva a otro tipo de conclusiones con respecto al Poder Judicial, que no las voy a repetir, pero que ya sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Hay discursos trillados donde las personas que no han tenido una formación especialista, ¿no? Lleva a conclusiones de ese modo, ¿no? Es bastante cómico, ¿no? Porque hay quienes parecen validar estas opiniones, ¿no? Pensando en lo jurídico, pero pensando también en las categorías de lo bárbaro, de lo bueno, de lo común, de lo oculto, de lo inculto, ¿no? De las prácticas racionales, de las que no lo son, de las prácticas o de las ¿cómo se llama? De las costumbres tenidas por buenas, ¿no? Por propias de la civilización, de las que no lo son, ¿no? Y no parecen darse cuenta quienes pertenecen a esa esfera que en vez de llegar a las mismas conclusiones están llegando a los mismos discursos, ¿no? El mismo discurso sobre lo bueno y sobre lo malo, el mismo discurso sobre lo racional y lo que no lo es, el mismo discurso sobre cuál debe de ser el estándar para juzgar como culto o inculto a una determinada práctica, ¿no? Sin el elemento social necesario, ¿no? En la medida en que el sentido común es práctico, necesita echar mano de evidencias empíricas que los construyen para legitimarse, no obstante que la corroboración de sus pronósticos puede ser endeble, superficial, porque depende de un sistema ideal de proyección hacia el futuro, ¿no? Hablando de la parte lógica, ¿no? Te lo dije, ¿no? Ya sabía que esto iba a suceder. ¿Ya ves? Ayudan a esclarecer esta propiedad del sentido común. Al ser tan amplios, vagos, ambiguos, sus pronósticos requieren de la espera para corroborar sus aserciones. Entonces, el sentido común se corrobora solo si ocurre de forma tal que sea incuestionable. La incuestionabilidad de sus aseveraciones proviene de un alto grado de irrefutabilidad de sus presupuestos. Los objetos caen porque caen, no por la fuerza gravitacional. La gente se saca la lotería por la suerte, no por leyes de la probabilidad. La gente pierde sus trabajos porque tiene mala suerte. No estoy diciendo que así sea, estoy diciendo como hay un sistema de creencias, ¿no? Que no necesariamente es racional, podría haberlo. Yo no digo que necesariamente deba de haberlo, porque luego en eso entonces vamos a encontrarnos, ¿no? Con códigos diversos, con manifestaciones culturales diversas que se han ido obliterando, ¿no? Se han ido dejando de lado, ¿no? Dando pauta a pensar que hay tal cosa como un proceso civilizatorio que va marcando la pauta de lo debido y del indebido, ¿no? Entonces, bueno, hay como todas estas otros sistemas de creencia, lo cual no quiere decir que el razonamiento que se desprende del sentido común sea irracional pura, sino que el sentido común precisamente es el ámbito de las pasiones. Uno elige el número 8, por decirlo, o el número 10, el que sea, porque es el número de la suerte, no porque sea redondo, porque sea el doble de 4, en el caso del 8, el doble de 5, ¿no? En el sentido común hay sabiduría acumulada, conocimiento popular, y no por ello es desdeñable, ¿no? O sea, la sabiduría del sentido común es descartada condenadamente ad hoc. Se nos presenta en forma de epigramas, proverbios, ¿no? Anécdotas, y no mediante necesariamente doctrinas formales, teorías axiomáticas o dogmas arquitectónicos. El sentido común forma parte del folclore de nuestra cultura, ¿no?
El conocimiento se vincula en todas partes con la estructura, la organización social, la praxis histórica, ¿no? No solo es condicionado, determinado y producido, sino que también es condicionante, determinante y productor de estas. Detrás de cualquier asociación existe un sentido cultural, ¿no? En todo caso, para las y los críticos, los que reflexionamos o quisieran reflexionar sobre esto, ¿no? Debemos entender que los sucesos de la realidad no pueden reducirse a hechos del lenguaje, que la denominada realidad no es exclusivamente retórica o de cualquier índole asociada a los fenómenos del lenguaje. Hay una naturalidad, practicidad, transparencia, ¿no? De las propiedades extrañas del sentido común, pero no podemos aceptar que el sentido común se reduce a estas características o pueda ser descrito exclusivamente a través de estos elementos, ¿no? Entonces, decíamos, si una de las características centrales de las democracias contemporáneas es la pluralidad y que la pluralidad se extiende no nada más a formas de ser, sino prácticas, ¿no? Ritos, entendimientos, formas de significación. Entonces, el sentido común, ¿no? Resulta que es una dentro de varias posibilidades de entender una relación con el entorno que va estructurando eso, ¿no? Prácticas, expectativas, realidades, discursos, formas, pero saber, ¿no? Y ahí viene la dimensión ética otra vez, ¿no? Saber que estas han sido configuradas y que nos han dado una idea del cómo sí, ¿no? De cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Entonces, en la práctica ética, ¿no? O la ética como discurso filosófico, como una dimensión de la preocupación de la filosofía, como una rama de la filosofía, ¿no? Nos lleva a considerar, y aquí esto es un poco paradójico, ¿no? La pregunta sobre la universalidad, ¿no? El juicio, las categorías de bueno, de malo, de acuerdo con ciertas tradiciones, sobre todo la tradición socrática y kantiana, sería un producto de la razón. Sabemos que un comportamiento determinado es bueno o malo, no con función a la experiencia, no con función en códigos compartidos, sino con la razón, ¿no? La razón como guía, la razonabilidad que veremos creo que es la clase del día de mañana, cuando veremos la racionalidad o la razonabilidad como una herramienta para discernir, ¿no? De manera tal que aquí la pregunta que queda es, bueno, y entonces la razonabilidad, si es una manera de entender el entorno, viene dada, ¿no? Nos es dada a todas y todos, y con ello podemos saber cómo categorizar, cómo clasificar, cómo entender, pero si ese entendimiento todos son por sí mismos legítimos, solo porque son prácticas culturales, ¿no? Es decir, para decirlo de manera menos rebuscada, vimos que en términos generales el sentido común configura expectativas, ideas, discursos, prácticas que nos dan los elementos para saber qué hacer en determinadas circunstancias, pero que el sentido común no por ser necesariamente es racional y no por ser es necesariamente democrático, porque en distintas formas sociales encontramos, y a lo largo de la historia hemos encontrado, ¿no? Justificaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que dejan de reconocerle a la otra o al otro, ¿no? Una cierta legitimidad. De manera tal que entonces no todo sentido común por serlo es igualmente válido y universal y universalizable, ¿no? Entonces, sí hay un sentido común que va de la mano con el discurso democrático, ¿no? Que es el sentido común que dimensiona la pluralidad social, ¿no? Es decir, distintas formas sociales, distintos estratos, distintas formas culturales, cuyo único elemento para poder decir que es válido, por decirlo de alguna manera, sería el mutuo reconocimiento, ¿no? El mutuo reconocimiento como personas de derechos, como personas racionales, como personas sensibles, ¿no? O sea, que sienten, ¿sí? Que sienten, que piensan, que transforman su entorno, ¿no? Y entonces esto nos daría la pauta también para diferenciar aquellos sentidos comunes, ¿no? Que no serían, de alguna manera, ¿no?
democráticos, por decirlo de alguna manera, y que entonces romperían esta idea de la ética como un elemento sine qua non para juzgar o para dimensionar lo democrático. Ya hablaremos de ética y democracia, ¿no? Pero la democracia, en todo caso, le aporta a la ética ese elemento. No está presente en todas las teorías, ¿no? Porque cuando los filósofos que se preocuparon por lo ético, por el discernimiento de lo bueno, lo malo, lo debido y lo indebido, no necesariamente tenían la misma noción de universalidad que tenemos ahora y que hemos construido, ¿sí? Es decir, en su idea de democracia, y ustedes lo saben, ¿no? La idea de democracia de los griegos antiguos era muy distinta, no hablaba de pluralidad. Ahora, no, la transformación social, que no necesariamente es progreso, porque ha supuesto retrocesos y siempre puede retroceder, ha tenido como consecuencia, ¿no?, que la directriz deseable, el discurso de lo deseable, sea, ¿no?, en la medida de lo posible, reconociendo a la legitimidad de las y los otros, de manera tal que todos aquellos discursos que conformaran un sentido común compartido, ¿no?, una serie de códigos, de significados, a partir de los cuales no identificarían la legitimidad de los otros, sería ilegítimo, valga la contradicción, ¿no?, en el sentido ético, ¿no? Porque entonces esta va a ser la guía. ¿Cuándo sabremos que el sentido común se vincula con la ética democrática? Si se vincula al valor democrático contemporáneo por excelencia, que sería la pluralidad. Claro, no es tan sencillo, ¿no? Porque los tiempos de cambio tienen como muchos componentes. Son cambios lingüísticos, son cambios discursivos, son cambios en la forma de hablar, ¿no? En la forma de decir. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no?, que resulta problemático para algunas personas, que no lo aceptan, que no les gusta, que no lo incorporan. Eso no quiere decir que sean antidemocráticos. Depende de cuál sea el discurso, ¿no? Pueden decir o pueden acudir al elemento pues más o menos científico, racional, por decirlo de una forma, ¿no?, estructuralista, de bueno, es que así son las reglas del lenguaje. La realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que pues, el lenguaje es una invención, es un sistema cultural, ¿no? Y que puede transformarse, se puede transformar que basta leer el poema del Mío Cid para saber que era otro español el que escribió en la época, ¿no?, del medievo, ¿no?, el Quijote. O sea, eran formas distintas de habla, formas distintas hasta de conjugar ciertos verbos, ¿sí? Ciertas otras formas de pensar cómo tendría que ser el entorno, ¿sí? Entonces, no es que haya una legitimidad, sino que esta se va construyendo, y en el caso de la democracia, lo que va es que va incluyendo a más personas dentro de las posibilidades de entender esto, ¿no? Pluralidad y diversidad. Que eso es lo que va complicando al mismo tiempo, ¿no?, que va complejizando el entender del sentido común, pero por otro lado también lo va enriqueciendo, ¿no?, en ese sentido. Bueno, yo hasta aquí, pero no sé si haya por parte de ustedes alguna pregunta o comentario que deseen formular. Incluso, profesor, bueno, esto se vuelve un tanto subjetivo en muchos, muchas arenas de lo jurídico. Por ejemplo, en lo legislativo, este tipo de racionalidad, y tal cual lo estaba comentando, hay un autor, Manuel Atienza, que maneja una serie de estadios como de racionalidad, y uno de ellos es justamente la racionalidad lingüística. Entonces, probablemente para alguna sociedad, X o Y enunciado, X o Y sentencia, cualquier fallo, pudiera no superarlo, como bien dice, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Así es. Así es. Sí, totalmente, ¿no? Aquí la pugna, en realidad, es una pugna cultural que estaría de cómo vamos a resolver la problemática de la existencia de las y los otros, ¿no? Reconociéndoles lingüísticamente su legitimidad y con ello reconociéndoles que son titulares de derechos, y entonces redibujando, rediseñando el sentido común que nos dice quiénes deben de ser y quiénes son y quiénes no, o negándoselos, ¿no? Que esa sería como la problemática en todo caso a resolver. Iba a comentar algo más. Claro, igual en temas mucho más complejos,
por cuanto hace, por ejemplo, esa ponderación que existe entre los principios democráticos entre naciones. Mm, por ejemplo, la libertad de expresión, definitivamente creo yo que no tiene el mismo peso en México como un principio democrático y que en Estados Unidos o que en Colombia. En Colombia, creo yo, he leído algunas sentencias, se protege mucho más el estado pluricultural, incluso ven a la región como algo, eso, como parte de esa identidad nacional, ¿no? Y cuestiones que de alguna u otra forma en Estados Unidos, esa libertad de expresión es como que un superderecho, ¿no? La parte libertaria no podría estar sujeta a discusión. El hecho de que, aunque seas funcionaria o funcionario público, puedes expresar lo que Y decir cuáles son tus les convenga, preferencias. cosa que aquí no. Incluso tenemos creo yo, modelo de comunicación política bastante complejo que pone múltiples límites a ese derecho. Entonces, en esa ponderación que hace la Constitución, bajo sus principios o valores, pues ya existe una subjetividad de acuerdo, creo yo, a lo que dice usted, a la historia o a la identidad de una nación completa, ¿no? Exactamente. Sí, y entonces los principios pierden en cierto sentido su universalidad, ¿no? Porque dependen justamente, pues sí, en Estados Unidos, a ver, los periódicos, el New York Times puede, y lo hacen, ¿no? El endorsement famoso, ¿no? Que dicen a qué candidato son favorables a. Ello no se entiende como un sesgo de la información, se entiende, ok, esta es su línea editorial, y lo dicen, ¿no? Sabemos que el New York Times siempre apoya a los demócratas, ¿no? Y que bueno, no sé si el Washington Post en realidad, pero hay periódicos que abiertamente apoyan siempre a los republicanos. Es parte del sentido, ahí es como de, pues es que eso es lo normal, porque justamente tienen como valor central esta idea de qué es y cómo debe de manifestarse la libertad de expresión. Aquí lo que pasa es que tenemos otra tradición y los periódicos están asociados a otro tipo de prácticas con otro tipo de régimen que nosotros venimos arrastrando, ¿no? Entonces, por eso los servidores públicos y la publicidad gubernamental y las declaraciones pues tienen que ser neutrales, ¿no? No digo que sea ideal, sino estoy diciendo cómo esa es justamente la historia la que nos proporciona el discurso sobre lo debido y lo indebido, y que entonces el valor abstracto, ¿no? La libertad de expresión como valor toma un sentido distinto. Y entonces aquí a lo mejor una persona de los Estados Unidos, como dice, de Colombia, ¿no? Podría sorprenderse de nuestro discurso, de nuestra práctica, de leer nuestro periódico, ¿no? Y de ver un sistema tan restrictivo, ¿no? Incluso, claro, incluso es muy interesante que esa libertad, por ejemplo, en el sistema norteamericano, de esa libertad frente a los límites en nuestro sistema jurídico, protegen de alguna u otra forma el mismo principio democrático. Es decir, o sea, protegen a su democracia, a su forma, conforme a su matiz, conforme a su cristal, ¿no? Justamente hay incluso una sentencia de New York Times versus Sullivan, en el sentido de que ese superderecho es justamente lo que los hace un país de libertades y democrático, ¿no? Sí, sí, sí. Y que inclusive la información puede ser negativa, o sea, que el periodista como que puede casi decir si tiene una cierta noción de los hechos, ¿no? Porque esa sentencia es paradigmática para efectos de la libertad de expresión, ¿no? Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la participación. Y si no hubiera más preguntas o comentarios, yo les agradezco por su atención, por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Me parece que también tenemos sesión el día de mañana y que es a mi cargo. Ahorita les comento si es así o si estoy equivocándome, pero me parece que sí, tenemos ahí
sesión el día de mañana. Es que estoy tratando de ver aquí en la agenda, pero tengo un poquito rara aquí la disposición de las fechas, pero me parece por ahí que vamos a tener sí, aquí está ética y razonabilidad, ¿no? Entonces mañana vamos a abordarlo ya desde un punto de vista un poquito más filosófico, los sistemas filosóficos kantiano, ¿no? Y estas ideas, pero entendiendo también como lo razonable, la razón y estos ejercicios de discernimiento. Pero nunca olvidar que, bueno, el sentido común nos lo proporciona nuestro entorno y nuestras condiciones históricas, ¿no? No por ello quiere decir que todo el sentido común sea, ya lo dijimos, ¿no?, viable en términos democráticos, ¿no? Pero sí en las distintas manifestaciones de ellos vamos a ver el desarrollo histórico, inclusive democrático, de cada sociedad, ¿no? Y cómo lo entienden y cómo lo van configurando. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez, esperando que haya sido interesante la sesión. Yo me despido dándoles buenas noches, feliz lunes, que ya termino, y nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta mañana, profesor. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Gracias, maestro. gracias. Hasta mañana.